Los fonemas del español. Vamos a ver paso a paso cómo se pronuncian los diferentes sonidos de la lengua española. Antes que nada, vamos a explicar un par de conceptos que nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona todo esto. En primer lugar, tenemos que explicar qué es un fonema. Un fonema es la representación ideal de un sonido distintivo de una lengua. Digo distintivo porque es lo que nos permite distinguir entre parejas de palabras o pares de palabras, como por ejemplo casa o cama, o por ejemplo también pato y palo. Se trata de pares de palabras que solo se distinguen por un fonema, por un sonido. A este tipo de parejas de palabras se les llama pares mínimos. En español tenemos 23 fonemas distintos y estos pueden ser vocálicos o consonánticos. Por último, podemos decir que la unión de varios fonemas puede llegar a constituir una palabra con significado concreto. Los fonemas están también relacionados con los grafemas. ¿Qué son los grafemas? Los grafemas se corresponden con cada una de las letras del alfabeto. Podemos decir que son la representación gráfica de un sonido. Por ejemplo, analizamos la palabra barco. Barco tiene 5 grafemas o 5 letras, que se corresponden con 5 fonemas o 5 sonidos diferentes. Barco. A cada grafema, es decir, a cada letra o a cada representación escrita, le corresponde un sonido, es decir, un fonema determinado. Aunque a veces sucede que a 2 grafemas, a 2 letras, le corresponde un solo sonido. A esto se lo conoce como dígrafo. Por ejemplo, la combinación de 2 letras L, como vemos en la palabra llave. Le mot clé en espagnol, le mot llave, est composé de 5 graphèmes, 5 lettres. Or, il s'agit d'un mot qui n'a que 4 phonèmes, 4 sons. Llave. Para concluir, en español existen 27 grafemas y 22 fonemas, mientras que en francés existen 26 grafemas y 37 fonemas. Cela veut dire que la différence entre les graphèmes et les phonèmes en espagnol, elle est très étroite, et donc la prononciation en espagnol est plutôt simple, surtout pour un francophone, parce que en français vous avez beaucoup plus de sons. C'est pour ça que souvent vous pouvez entendre des choses comme on prononce l'espagnol tel qu'on l'écrit. Et c'est plutôt vrai en fait, parce que on pourrait dire qu'il y a presque une équivalence parfaite entre une lettre et un son. ¿Cómo se articulan los fonemas? La plupart des fois, quand on dit qu'on ne sait pas prononcer un certain nom, en réalité, ce qu'on est en train de dire est qu'on ne sait pas articuler les sons qui vont avec ce même mot. Autrement dit, on ne sait pas ce qu'on doit faire avec la bouche. Où est-ce qu'on doit placer la langue? Est-ce que les dents interviennent? Est-ce que le lèvre supérieur et inférieur doivent se toucher? Voilà, toute une série de détails que dans la vie quotidienne, on fait inconsciemment dans notre langue maternelle. Mais ce sont des détails très importants quand on est en train d'apprendre une langue étrangère. Vamos a empezar por las vocales. Les voyelles en espagnol, elles sont très simples parce que il n'y a que 5 sons vocaliques et on n'a que 5 voyelles. Ça veut dire que chaque voyelle se correspond avec un seul son. En revanche, en français, on a beaucoup plus de sons vocaliques.
Et vous allez voir que tous les sons vocaliques en espagnol existent déjà en français. A. La voyelle A en espagnol se prononce à peu près tel qu'on prononce la voyelle A en français dans un mot comme amande. La almendra. La almendra. La abuela. La abuela. Et en espagnol, la voyelle E se correspond avec les sons qu'on a en français dans des mots comme danger, manger ou café. La televisión. La televisión. El erizo. Erizo. O. En espagnol, la voyelle O est prononcée telle qu'on prononce en français des mots comme hôpital, chaud ou rôle, par exemple. El oso. El oso. El zorro. El zorro. Y. En espagnol, on la prononce telle qu'on la prononce en français dans des mots comme idée ou image. El iglú. El iglú. La risa. La risa. U. La voyelle U en espagnol, elle est prononcée toujours telle qu'on prononce en français des mots comme tú, ru, lu. La universidad. La universidad. Uruguay. Uruguay. Maintenant qu'on a vu comment on prononce chaque voyelle, il faut savoir que les voyelles se prononcent toujours comme ça. Peu importe les circonstances, peu importe quelle est la place qu'elles occupent dans un mot, peu importe s'il y a beaucoup de voyelles dans un même mot, elles doivent se prononcer à chaque fois de la même manière. El murciélago. El murciélago. La pausa. La pausa. El eucalipto. El eucalipto. Vamos a ver ahora las consonantes. Dans ce tableau, vous voyez un classement des consonnes par rapport à la façon dont on les prononce, c'est-à-dire comment ce son est articulé. Pour l'instant, on ne va pas aller dans les détails, mais on va s'arrêter dans ce classement lorsqu'on va trouver un son qui n'existe pas en français. ¿Cómo se pronuncia el fonema B? Este fonema se manifiesta en la letra B, por ejemplo, Barcelona, y también se manifiesta en la letra V, por ejemplo, Valencia. En espagnol, on ne fait pas la différence entre B et V. On dit Barcelona et on dit Valencia. El sonido P. Este fonema se manifiesta únicamente en una sola letra, en un solo grafema, la P. Por ejemplo, Palencia. Palencia. La paella. La paella. Aparecer.
Se pronuncia del mismo modo que pronunciamos la P en francés. El fonema M se manifiesta únicamente a través de la letra M y de nuevo no supone ningún problema porque se pronuncia como se pronuncia en francés. La mariposa. La mariposa. Las amigas. Las amigas. El fonema F se manifiesta de nuevo únicamente a través de una sola letra, la letra F, y funciona del mismo modo que funciona en francés. Es un sonido que existe en francés. Por ejemplo, en la palabra Francia. Francia. La familia. La familia. Pasamos ahora a un sonido que no existe en francés. Es el sonido Z. Y ahora vamos a detenernos un momento en cómo se articula este sonido. Se trata de una articulación interdental. Es decir, la lengua se sitúa entre los dientes y el aire pasa a través. Ciencia. Zapato. Zueco. El sonido Z se manifiesta en la consonante C cuando está acompañado de la vocal I, C más I, por ejemplo, el cine, la ciencia, y también cuando la C va seguida de la E, C más E, por ejemplo, la cereza, la cereza, la cerilla, la cerilla. También encontramos este sonido en la letra Z y lo encontramos cuando la Z se combina con cualquiera de las vocales. El zigzag, el zigzag, el zorro, el zorro, el zueco, el zueco. Este sonido también se produce cuando la Z aparece al final de una palabra. Por ejemplo, la luz, la luz, el pez, el pez. Je dois dire que le phonème qu'on vient de voir n'est pas prononcé par tous les hispanophones. D'ailleurs, parmi tous les hispanophones, il y a une minorité qui fait cette distinction. Ce phonème, il est prononcé uniquement dans la plupart des régions en Espagne. Moi, par exemple, je fais cette distinction. Mais il y a certaines régions en Espagne, notamment les îles Canaries, où on ne fait pas cette distinction. Il y a aussi l'Amérique latine où on ne prononce pas ce son. À la place de ce phonème, on dit S, c'est-à-dire on prononce une S sourde. Par exemple, au lieu de cine, beaucoup d'hispanophones disent cine. Au lieu de zorro, on dirait zorro. Au lieu de luz, on dirait luz. Vous n'êtes pas obligé de faire ces distinctions. C'est à vous de choisir. En tout cas, vous devez connaître que ça existe. Et c'est à vous de voir si ça vous plaît, si ça vous semble difficile ou pas. Et si vous décidez de faire ces distinctions, vous essayez d'être cohérent et de la faire à chaque fois quand il faut. Pasamos ahora a un sonido que existe en francés, el sonido T, que se manifiesta en la letra T. Por ejemplo,
la trompeta, la trompeta, el teatro, el teatro. El sonido D, que se manifiesta de nuevo a través de una sola letra, la letra D. Y siempre que aparezca la letra D se pronuncia de la misma manera. Es un sonido que existe en francés. El dado, el dado. La duda, la duda. Un pequeño apunte. Cuando la D está al final de una palabra, muchas veces ese sonido se pronuncia de forma diferente. Por ejemplo, en la palabra Madrid, muchos hablantes eliminan la D final y dicen simplemente Madrid. Algunos, en lugar de una D, pronuncian más bien una T, Madrid. Y algunos pronuncian una Z en lugar de una D, Madrid. El fonema S es un sonido que existe en francés. Se trata de una S sorda. C'est le même son qu'on trouve en français dans des mots comme silence. Y en español se manifiesta en la letra S. La letra S en español siempre se pronuncia de esta manera. La sorpresa, la sorpresa. El silencio, el silencio. El sueño, el sueño. El fonema L es un sonido que encontramos también en francés y que en español, como en francés, aparece a través de la letra L. Por ejemplo, la luna, la luna, la lámpara, la lámpara, la almendra, la almendra. El fonema N, un fonema que existe también en francés y que en español lo encontramos en la letra N. La nariz, la nariz, la nostalgia, la nostalgia, la antigüedad, la antigüedad. Pasamos ahora a dos sonidos, dos fonemas que no existen en francés. Se trata del fonema R y el fonema R. Para pronunciar estos dos sonidos, la posición de la boca y de la lengua es idéntica. Lo más importante es que la punta de la lengua debe situarse en la parte delantera del paladar, es decir, justo detrás de los dientes. ¿Qué diferencia entonces la R suave de la R fuerte R? En la R suave D, la lengua toca una única vez el paladar, da. Y en la R fuerte, la lengua rebota varias veces en el paladar. R fuerte. Perro, perro. R suave. Pero, pero. Ahora bien, ¿cuándo tenemos que pronunciar la R suave y la R fuerte? Vamos a ver primero cuándo se pronuncia el fonema R, la R fuerte.
tenemos que pronunciar la R fuerte siempre que aparecen dos Rs juntas. Por ejemplo, en la palabra burro. El burro. También tenemos que pronunciar la R fuerte al principio de palabra. Por ejemplo, en la palabra la radio. La radio. Y el último caso en que pronunciamos la R fuerte es cuando la R aparece después de las letras N, L o S. Por ejemplo, honrado. Honrado. En el resto de casos pronunciamos el fonema suave, re. Por ejemplo, cuando aparece entre vocales. El oro. El oro. También cuando aparece al final de sílaba. Verde. Verde. Y también cuando la R aparece detrás de las letras T, D, G, F o P. Por ejemplo, Francia. Francia. Es muy importante diferenciar entre estos dos sonidos y pronunciarlos correctamente. Vous vous souvenez des paires minimales dont j'ai parlé en début de la vidéo, c'est-à-dire des couples de mots qui ne se distinguent entre eux que par un seul son? Eh bien, il y a beaucoup de paires minimales avec le son ré et r. La pera. La pera. La perra. La perra. Caro. Caro. Carro. Carro. El fonema ch. El fonema ch lo encontramos en la combinación de las letras C y H. Es un sonido parecido al sonido que se produce en francés en palabras como chocolat. Ce n'est pas exactement le même son. En espagnol, c'est un peu plus fort, mais ça c'est plus ou moins pareil. La muchacha. La muchacha. El chocolate. El chocolate. La leche. La leche. El fonema y. Este sonido y se parece, es similar al sonido que en francés pronunciamos en palabras como jamais, rouge. Es similar aunque no es idéntico. Este sonido se manifiesta cuando encontramos dos L's juntas. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia. Amarillo. Amarillo. Este sonido también se manifiesta con la letra Y. Por ejemplo, el rayo. El rayo. El yate. El yate. Un pequeño apunte. La Y al final de sílaba tiene un sonido vocálico equivalente al sonido I. Por ejemplo, el rey. El rey. El sonido ñ. El sonido ñ es un sonido que se manifiesta a través de la letra ñ. Aunque esta letra no exista en francés,
sí que existe en francés un sonido muy similar. Par exemple, dans le mot espagnol, vous avez déjà le son ñ. El año. El año. El ñame. El ñame. España. España. El fonema K. Este fonema se manifiesta a través de dos letras. La letra K, por ejemplo, el kimono, el kimono, el parking, el parking. Y también a través de la letra C, cuando la letra C va acompañada de la vocal A, el carro, el carro. También cuando la letra C va acompañada de la vocal O, la cosa, la cosa. Y por último, cuando la letra C va acompañada de la U, la cuna, la cuna. No hay que olvidar que el sonido K también está relacionado con la letra Q. Se manifiesta cuando la letra Q va acompañada de la U y también combinada con la letra E o con la letra I. Por ejemplo, queso, queso. Fijaos que la letra U no se pronuncia. No decimos queso, decimos queso. Tout à l'heure, je vous ai dit que les voyelles, elles se prononcent toujours à chaque fois. Et c'est vrai, sauf des exceptions comme celle-ci. Voilà une des rares exceptions où il y a une voyelle qui ne se prononce pas. C'est-à-dire lorsque on trouve Q suivi des U et combiné avec la voyelle E ou I. Aquí. Aquí. El sonido J. Este sonido no existe en francés y vamos a ver paso a paso cómo se pronuncia. Para pronunciar el sonido J, podemos pensar que la posición de la boca es similar a la posición que adoptamos cuando pronunciamos el sonido K, como en las palabras kimono o casa. Sin embargo, para pronunciar el sonido J, la lengua no toca el paladar. La parte de atrás de la lengua sube, pero no llega a tocar el paladar y la punta de la lengua baja ligeramente. Ajo, ajo. Jengibre, jengibre. Podemos decir que es un sonido similar al sonido que existe en inglés con la H aspirada, cuando pronunciamos palabras como hunger, hungry. D'ailleurs, je dois dire que l'espagnol tel qu'il est prononcé en Espagne produit un son R très fort. Par exemple, jirafa, girasol. Mais dans certains pays et même dans certaines régions d'Espagne, comme les îles Canaries, le son R est beaucoup plus doux et a beaucoup plus de lien avec le son de la H aspirée qu'on prononce en anglais. Par exemple, dans certaines régions, on pourrait dire, au lieu de jirafa,
on pourrait dire jirafa, jirafa. Au lieu de girasol, on peut prononcer un peu plus doux. Girasol, girasol. El sonido G a través de la J. Por ejemplo, en palabras como jirafa, jirafa, Japón, Japón. Este sonido también aparece cuando la G se combina con la I o con la E. Por ejemplo, el girasol, el girasol, el general, el general. En ocasiones, este sonido también se pronuncia cuando aparece la letra H. Se trata de las ocasiones en las que estamos ante un préstamo de otra lengua. Por ejemplo, el hámster, el hámster. Hawái, Hawái. Importante, ¿cómo se pronuncia entonces la letra X? La letra X no se pronuncia como una J en general, sino que el sonido de la letra X equivale a dos fonemas, el fonema K y el fonema S. Cuando aparece una X en español se pronuncia X. Por ejemplo, el examen, el examen, el extranjero, el extranjero. El fonema G. Este fonema lo encontramos con la letra G cuando aparece al lado de la vocal A. Por ejemplo, el gato. El gato. También lo encontramos en la combinación G más O. El gorila. El gorila. G más U. El guante. El guante. G. El gueto. El gueto. Gui. La guitarra. La guitarra. Y por último, G más consonante. El globo. El globo. Algunos apuntes finales. En español no existen vocales nasales como en francés. Antiguo. Antiguo. Remarquez qu'on ne prononce pas antiguo. On dit antiguo. Antiguo au lieu de antiguo. La montaña. La montaña. On ne dit pas la montaña, mais la montaña. Comprender. Comprender. On ne dit pas comprender, mais comprender. On doit entendre beaucoup la lettre N. Comprender. La letra H es muda en español, igual que en francés. La hormiga. La hormiga. El horno. El horno. Como ya he dicho anteriormente, la letra H solo es sonora en préstamos de otras lenguas.
Por ejemplo, el hámster. El hámster. Hong Kong. Hong Kong. Vamos a practicar. Intenta pronunciar estas palabras antes de que yo las pronuncie. El arroz. El arroz. Et si vous ne voulez pas faire la distinction du son th, on dirait el arroz. El arroz. La tienda. La tienda. El pájaro amarillo. El pájaro amarillo. Una rosa marchita. Una rosa marchita. Un café con azúcar. Un café con azúcar. Et si vous ne voulez pas faire la distinction de th, on dirait un café con azúcar. Un café con azúcar. Un camión rojo. Un camión rojo.